Bienvenidos de nuevo a Eje de la Verdad en JNS. Soy Emily Schrader y hoy hablaremos de todo sobre Australia y la increíble semana que hemos tenido. Con el gobierno australiano expulsando a la República Islámica, el reciente anuncio de apoyo a un Estado palestino y, por supuesto, el aumento del antisemitismo. También conversaremos con el periodista y conferencista Aaron Mullen de Australia sobre las últimas novedades, pero primero hablemos de sanciones. Lo sé, temas divertidos, ¿verdad? Pero en serio, esto es muy importante ahora. La semana pasada, Alemania, Francia y el Reino Unido activaron el mecanismo de restablecimiento inmediato en la Organización de las Naciones Unidas. En teoría, eso cambiaría todo y las sanciones volverían automáticamente. Las ventas de petróleo bloqueadas, el comercio de misiles cortado y miles de millones que financian a Hezbollah, Hamas y los hutíes se secarían. Pero seamos honestas, esa no es la intención de Europa. Esto no se trata de poner de rodillas a la República Islámica. Quieren llevarlos a otra ronda de conversaciones, como admitió abiertamente la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Apenas inician las negociaciones, que implica en realidad el régimen vuelve a ser recompensado con más tiempo. Así funciona el mecanismo de restablecimiento. El restablecimiento da un plazo de 30 días. Si el Consejo de Seguridad aprueba bloquear sanciones sin vetos, estas desaparecen. Eso es todo. Solo Estados Unidos, Reino Unido y Francia pueden detener eso. Y si no actúan, el régimen se libra de las consecuencias una vez más. El momento también lo dice todo. Esto ocurrió a mediados de verano, cuando la mayoría de los gobiernos están en receso y hay menos escrutinio público. Y ya hemos visto esta táctica antes. En 2023 se liberaron $6.000 millones a Teherán durante ese receso. ¿Y qué pasó después? El 7 de octubre, abusos a los derechos humanos en Irán, complots de asesinato en Europa y América, rehenes torturados y asesinados, todo financiado por el mismo régimen que se suponía debía estar contenido. Estamos de nuevo en la misma encrucijada. 30 días para decidir si aplican las sanciones o si Occidente repetirá promesas vacías. Esto no es un debate técnico, es una elección. ¿Eliminamos las fuentes del terror o las financiamos? ¿Enfrentamos al régimen o lo permitimos? El próximo mes definirá el futuro de Irán, la seguridad de Medio Oriente y de Occidente. Presidente Trump, necesitamos ese veto. Muchas cosas suceden esta semana en el mundo y aquí en Medio Oriente. Primero, enfoquémonos en esta historia loca de la Universidad de Yale, que es noticia por las razones equivocadas. Esta semana, una estudiante iraní en Yale reveló que Rob Malley, ex enviado especial para Irán del gobierno de Biden, dará un curso sobre relaciones entre Estados Unidos e Irán este otoño. Y vaya que tiene una lista interesante de oradores invitados. Malley fue clave en el acuerdo con Irán de 2015 y actualmente está 2023 debido a una investigación del FBI por mal manejo de material clasificado. En Yale, eso al parecer te da trabajo de profesora. El curso Adversarios por Diseño, Deconstruyendo la relación Irán-Estados Unidos, se ofrecerá en otoño de 2025 y se describe como un análisis de más de 4 décadas de tensión entre Washington y Teherán. La descripción también indica que tiene la intención de poner a los estudiantes en el lugar de los tomadores de decisiones de Estados Unidos e Irán. Me pregunto si eso incluye ejecuciones, disparos a los ojos de manifestantes adolescentes como en Irán, envenenar a niñas en escuelas, golpear a mujeres por quitarse el hijab, arrestos masivos y falsas acusaciones de espionaje para el Mossad. Probablemente no, pero el curso incluye tareas de juego de roles donde los estudiantes se disfrazan de diplomáticos del régimen. Así que tendremos que ver cómo resulta eso. El programa cuenta con conferencias de invitados como Ali Bez, defensor de la República Islámica, Hossein Mousavian, ex embajador, y Mohammad Javad Zarif, ex ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué demonios Yale permite que terroristas del régimen islámico den conferencias a los estudiantes en el campus? En lugar de educar sobre el radicalismo del régimen, Yale está normalizando al régimen, el mismo régimen que encarcela, tortura y ejecuta a los disidentes. Toma a Hossein Mousavian, por ejemplo. Está implicado en la desaparición y asesinato de decenas de activistas disidentes iraníes mientras era embajador del régimen en Alemania. Él debería estar en juicio, no dando conferencias a estudiantes estadounidenses. Que Yale dé voz a los leales al régimen y sus apologistas es un insulto para los disidentes que arriesgaron todo por su libertad, algunos presentes en esas aulas. Se debería señalar a Yale por permitir que su campus se convierta en esta plataforma realmente para la tiranía.
Bueno, a continuación vamos a ir a Australia, ya que Australia acaba de trazar una línea roja con la República Islámica de Irán. Canberra expulsó al embajador de la República Islámica y a 3 diplomáticos, cerró su embajada en Teherán y anunció que designará a la IRGC como organización terrorista. Ya era hora. Para que veas la gravedad, esta es la primera expulsión diplomática así de Australia desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la República Islámica de Irán fue sorprendida en el acto. La inteligencia de Australia halló el financiamiento del régimen en ataques antisemitas contra judíos australianos. Una sinagoga en Melbourne y una tienda de comida kosher en Sydney fueron atacadas con bombas incendiarias, rastreándose los hechos a redes controladas por la República Islámica. El antisemitismo en Australia sigue llegando a un punto crítico. Los informes siguen mostrando un fuerte aumento del antisemitismo, incluso entre los australianos en general. Las manifestaciones de Palestina Libre han mostrado carteles del Ayatollah Jamenei, banderas de Estado Islámico de Irak y Siria y Hamas, y un odio abierto hacia los judíos. Recuerda, estas manifestaciones no son pro-palestinas, sino pro-terrorismo. Sin embargo, cuando se trata del gobierno australiano, a pesar de la reciente disputa diplomática con Israel por el reconocimiento de un Estado palestino, Australia está dando el ejemplo a Occidente con sus acciones respecto a Irán. La República Islámica de Irán no es solo una amenaza regional, es una amenaza global, orquestando ataques en todo el mundo sin mencionar que fundamentalmente son antisemitas. Recuerda que este es el mismo régimen que patrocina un concurso de caricaturas sobre el Holocausto. El momento de que Occidente expulse a los embajadores de la República Islámica, declare a la IRGC grupo terrorista si no lo ha hecho y corte lazos con los principales patrocinadores del terrorismo global. Hoy nos acompaña alguien que inspira a muchos por su valiente búsqueda de la verdad y su trabajo contra el antisemitismo para hablar sobre la situación en Australia y los últimos acontecimientos. Erin Molan es una periodista australiana prolífica, una oradora reconocida y la conductora del programa Erin Molan. Desde el 7 de octubre, Erin destaca por sus monólogos y declaraciones contra el extremismo en Australia y otros lugares. Y su claridad moral sobre el conflicto israelí-árabe ha inspirado a miles de personas. Erin, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gran honor tenerte en Eje de la Verdad. Quiero empezar escuchando tu opinión sobre los recientes ataques antisemitas en Australia organizados por la República Islámica de Irán. Quiero decir, ¿te sorprende? ¿Los australianos comunes se sorprenden por los ataques coordinados del régimen contra la comunidad judía? Creo que si te sorprende la participación del régimen iraní, entonces has estado viviendo bajo una roca. Si estás en el gobierno o en el poder en Australia y te sorprende, deberías sentir vergüenza. No percibo ningún sentimiento de alivio por parte de la comunidad judía ni de la comunidad en general, que se preocupa por los valores que yo defiendo o por las cosas que Australia representa, o tal vez solía representar con mucha más fuerza. Este es un régimen terrorista. Este es un régimen terrorista que inflige maldad al mundo. Entonces, ¿por qué tendrían alguna duda en hacerlo en suelo australiano? Por supuesto que no. Así que no me sorprendió en absoluto. Estoy seguro de que va más allá y que ellos también son responsables de otros incidentes. Creo que, sin importar lo débil que ha sido nuestro gobierno desde el 7 de octubre, y vaya que lo han sido, Dios mío, fue la decisión correcta expulsar al embajador. Y lo digo así porque no reconozco la legitimidad de ese gobierno para haber tenido un embajador en nuestro país. Pero eso no revierte el daño que han causado con un liderazgo increíblemente débil que ha decepcionado a este país, ha decepcionado a Israel, ha decepcionado enormemente al mundo occidental que se preocupa por la democracia, la libertad, la paz y la esperanza. Las medidas diplomáticas anunciadas tras estos ataques son algo que muchos iraníes han apoyado en Australia. Yo misma me reuní con legisladores en Australia para abogar sobre el tema de la designación de terrorista para la IRGC cuando estuve en Australia. ¿Cuál ha sido hasta ahora la reacción de los australianos o incluso de los australianos de origen iraní? ¿Entienden la amenaza del régimen o aún no lo asimilan? Es una gran pregunta. Y, sabes, soy alguien que está profundamente involucrada en este mundo porque así lo elijo. Siento que vivo y respiro esto probablemente hasta un punto que no es saludable. Pero, por ejemplo, veo el chat familiar y tengo hermanas y un hermano que es piloto, una abogada, una directora de escuela. Es un grupo de personas muy diverso.
Para la mayoría de los australianos no piensan en esto todo el tiempo. Así lo veo yo. Pienso en una madre soltera en el oeste de Sydney. El conflicto en Medio Oriente le parece lejano. E incluso cuando sucede en nuestro propio país, como con los ataques a la sinagoga y a un restaurante, y cuando hay titulares sobre el régimen iraní, la gente aún parece pensar que está muy lejos o que no les afecta directamente. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en este país y en muchos países occidentales, a diferencia de mí, que entiendo muy claramente la amenaza que existe y el hecho de que esta amenaza no es solo para el pueblo judío, sino que es para todos nosotros que creemos de nuevo en la paz, la democracia y la libertad. Creo que la mayoría de los australianos se sienten muy alejados y no comprenden realmente lo que se avecina. No es lo que viene, sino lo que ya está aquí. La ideología del régimen iraní es una de las mayores amenazas. Y está aquí, está creciendo y se está fortaleciendo. Así que mira, en cuanto a la atención que la gente aquí prestó, no. Hay personas, ya sabes, la gente suele detenerme en la calle bastante seguido. En mi zona hay muchas personas judías, así que lo comentamos. Australianos comunes, cuando era presentadora de fútbol, me detenían y hablaban de la liga de rugby. O se detendrán, ya sabes, la gente no está involucrada en esto de la manera en que creo que deberían estarlo. Y espero que eso cambie y se transforme porque necesitamos que los australianos se involucren para que podamos poner un gobierno que haga lo necesario para que luchemos contra este mal. Si soy honesta, no es que los australianos sean tontos, definitivamente no lo son. Son personas muy inteligentes, pero, de nuevo, estamos muy lejos y mucha gente todavía no entiende la amenaza. Vemos ese falso sentido de seguridad en Canadá, Estados Unidos y Europa. Eso es común en muchos países occidentales. Ahora quiero preguntarte sobre el antisemitismo. Escuchamos mucho sobre eso en Australia. ¿Qué tan grave es ahora el antisemitismo? ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Sé que hace unos meses propusieron un plan, el enviado especial, para abordar el antisemitismo, pero ¿qué se está haciendo realmente? Si es que se está haciendo algo. Así que fui y visité la mezquita que los iraníes estaban directamente detrás en Melbourne justo esta semana. Fui y eché un vistazo y todavía está prácticamente hecha pedazos. El nivel de daño que tiene es nauseabundo. Llevo a mi hija a la escuela todas las mañanas y de nuevo en una comunidad que tiene una población judía bastante significativa, nadie está tranquilo. Es una sensación increíble vivir en un país como Australia y sentir como minoría que no estás segura. Incluso el fin de semana pasado vivo a 5 minutos de la playa de Bondi y me siento bendecida. Hubo una manifestación. Había folletos y volantes circulando que anunciaban una manifestación pro-Palestina ahí, en el corazón de los suburbios del este. La gente no quería salir. Ves a neonazis que participaron en lo que de otra manera parecía ser una marcha bastante tranquila por Australia, donde la gente ondeaba la bandera australiana y luego tienes a nazis psicópatas ahí. Mira, Emily, veo la ópera 2 días después del 7 de octubre como el primer momento en que me sentí avergonzada de mi país. Y veo lo que ocurrió ese día, no tanto el comportamiento de esos pocos malintencionados que celebraron la masacre de personas inocentes que coreaban por la muerte y el mal y usaron discursos de odio, no libertad de expresión, discursos de odio. Es muy diferente, lo veo como un momento decisivo para este país. Y esta era nuestra oportunidad como nación, y cualquier cultura de un país, de una empresa, de una organización, se establece de arriba hacia abajo. Este era el momento clave para demostrar que como nación no lo toleramos. No en esta tierra, no en esta nación. Mi papá no fue a la guerra y nuestros antepasados no dieron sus vidas para luchar por las libertades que existen aquí, para que personas, simpatizantes de terroristas, celebren una masacre en nuestra tierra frente a nuestro monumento emblemático. Pero no lo hicimos. El gobierno dijo cosas que, siendo honesta, fueron débiles. No hicieron nada. ¿Alguna de esas personas que incitaron al odio, que llamaron a la violencia, terminó en la cárcel? Por supuesto que no. Alguno de ellos pagó un precio, así que la gente en Australia, que es malintencionada, que es antisemita,
que tiene odio en su corazón, que son idiotas útiles, que no tienen educación, ya sabes, como quieras llamarlos, vieron eso y dijeron, ok, este es un caso de prueba. Nadie pagó un precio. Si hubiéramos sido firmes y dicho que no, no habríamos visto el 90% de lo que pasó después. Para mí, ese fue un momento para que, como pueblo, decidiéramos lo que aceptamos. Y creo que en cualquier país, si miras a Europa, a Estados Unidos, al Reino Unido, siempre vas a ver elementos de maldad en cualquier sociedad. Pero es cuando la gran mayoría de personas buenas y decentes no se levantan en contra de eso cuando me preocupo. No te preocupes, la maldad siempre existirá. Lo que me preocupaba profundamente ese día era el silencio de la mayoría aquí en Australia. Eso me preocupó y fue cuando pensé, está bien, esto es mucho más significativo y profundo de lo que me había dado cuenta. Creo que estamos viendo fenómenos similares en todo el mundo. Sabes, la respuesta al 7 de octubre realmente ha sido espantosa, incluso para mí, que he trabajado en este ámbito durante muchos años. Quiero preguntarte un poco más sobre el gobierno actual en Australia. Hace 3 semanas, el primer ministro Albany anunció que el gobierno planea reconocer un Estado palestino en la Organización de las Naciones Unidas a fin de mes. ¿Qué opinas de esta medida del gobierno? Quiero decir, ¿cómo crees que ha sido el gobierno respecto a la guerra en general desde el 7 de octubre? Has hablado de las protestas, pero en general como política. Han sido terribles. Han legitimado casi todas las mentiras de Hamás que han salido. Cada pedazo de propaganda que viene directamente de la boca de los terroristas. Nuestro gobierno lo ha tratado como información legítima y verídica. El resto del país que hoy no vive esto los observa buscando liderazgo. Los observan para saber qué sucede muy lejos. Y cuando un gobierno elegido, le da legitimidad a las mentiras de los terroristas, estás en problemas. La recompensa del 7 de octubre, que es exactamente lo que han hecho, no estoy suavizando mis palabras aquí, básicamente han dicho felicidades a ustedes, Hamás. Felicidades, buen trabajo, listo, aquí tienes. Es uno de los momentos más vergonzosos en la historia de nuestra nación y lo seguirá siendo. Fue una decisión terrible. No me sorprendió en lo más mínimo, dada la retórica y todo lo que llevó a esto, y considerando la falta de nuestros líderes para mostrar algo genuino, ni siquiera valentía. ¿Por qué se necesita valentía para salir y condenar el terrorismo y defender a las víctimas inocentes de esto? ¿Por qué cualquier líder en Occidente debería necesitar valor moral para apoyar a Israel y oponerse a los terroristas? Quiero decir, ¿crees que el gobierno ve el reconocimiento del Estado palestino como una especie de concesión para los extremistas en la sociedad australiana? ¿Creen que esto calmará las protestas y la animosidad que vemos? Mira, absolutamente. Pero nuestro primer ministro participó exactamente en esas mismas protestas cuando estaba en la universidad. Hay fotos de él con la bandera. Esto es en lo que él cree. La gente que marchó por el puente del puerto, otra vez, qué vergüenza. Estas fotos y estas imágenes se difundieron por todo el mundo con plaquetas de la... De hecho, quería preguntarte sobre eso porque, además de los ataques antisemitas, Australia ha tenido muchas, no pocas, muchas escenas realmente alarmantes en estas protestas anti-Israel. Y digo anti-Israel porque no son pro-palestinos. Sé que ellos... Ni siquiera un poco, digo que son pro-Hamás y anti-israelíes. Es que, ya sabes, no gritas por la muerte si te importan los niños en Palestina. No levantas una bandera del Estado Islámico de Irak y Siria si te importan los niños en Palestina. No levantas la imagen del líder del régimen islámico, el hombre responsable de tanta muerte y sufrimiento, más en Gaza que en cualquier otro lugar del mundo si te importan los niños en Gaza. No grites muerte a las fuerzas de defensa de Israel si te importan los niños en Gaza, porque solo hay un grupo que intenta liberarlos de los terroristas. Las fuerzas de defensa de Israel quienes son responsables de su dolor y sufrimiento. Ha sido una reacción espantosa. Todavía, y puede que sea ingenua y no sé si estoy perdiendo la esperanza en esto, pero sinceramente sigo aferrándome a la creencia de que la gran mayoría de los australianos sí creen en la decencia y sí se oponen al terrorismo. Absolutamente. Pero cuando su líder está tan comprometido y cuando los medios en este país están tan comprometidos, sabes, yo veo las noticias
vi una historia sobre un intercambio de rehenes y prisioneros y el inicio de una noticia en la televisión comercial en Australia. Comenzó con esta frase y tenía la imagen de un hombre palestino que acababa de ser liberado de una prisión en Israel sobre los hombros de su hermano y su madre estaba ahí llorando. Y la narradora dice, una reunión familiar que tardó décadas en suceder y hay lágrimas corriendo y la gente está feliz. Y si yo estoy, ya sabes, cómoda, despreocupada y feliz aquí en Australia, y eso es solo una expresión, no estoy siendo específica, pero pienso, ay, eso es tan hermoso. Ay, eso es tan hermoso, ya están juntos de nuevo, esos terribles israelíes. Lo que no te dicen es que él hizo explotar un autobús y mató niños. Ya sabes, es lo que omiten. Así que yo no lo soy, y por cierto, esa no es la ABC, que es muy de izquierda, ya sabes, nuestra emisora gubernamental de la que no esperarías ningún tipo de reportaje imparcial. Estas son nuestras cadenas comerciales. Cuando ese es tu noticiero más visto y la mayoría en Australia lo ve, hay dos cadenas que transmiten noticias a las 6 de la tarde. Si ese es el segmento inicial y luego dicen, oh, un rehén fue liberado, hagamos una toma rápida y sigamos. ¿Crees que la gente en Australia podrá hacerlo? No tienen mi capacidad de investigar, leer diario o ir a Israel. Ellos trabajan. ¿Están cansados? No son malas personas, solo consumen lo que pueden y tratan de sobrellevar el costo de vida. La crisis cansa. Están tratando de llegar a fin de mes. Sus esposos también, ya sabes, y todos tienen sus propios problemas. No pueden invertir. Así que dependen de nuestro gobierno y dependen de nuestros servicios de noticias para que les den información verídica. Y eso no está ocurriendo. Quiero preguntarte sobre la policía y la seguridad en Australia. Quiero decir, mencionaste los letreros, las banderas de Estado Islámico de Irak y Siria, las banderas de Hamas, la foto del Ayatollah Khamenei, incluso vimos eso en la protesta en el puerto de Sydney. ¿Se está actuando ante este apoyo al terrorismo? ¿Es ilegal en Australia y se aplica la ley? Sí lo es. Entonces, es ilegal. Es totalmente ilegal, pero no se está aplicando. Y esto es, y sabes, no necesariamente culpo a la policía. Ellos tienen un trabajo increíblemente difícil. Pero quizá recuerdes afuera de la ópera de Sydney y esto podría ayudarte a entender todo lo que ha pasado desde entonces, afuera de la ópera de Sydney, un hombre judío solo con una bandera israelí, porque originalmente la comunidad judía en Australia iba a la ópera para llorar, para reunirse y llorar porque estaban tan impactados como cualquier otra persona en el mundo. Les dijeron que se quedaran en casa porque venía esta multitud. Así que en vez de que nuestra policía dijera, no, vamos a proteger tu derecho a reunirte y llorar. Dijeron, quédense en casa, no será seguro porque viene la otra multitud. Incluso el fin de semana vi en redes sociales imágenes de la policía acercándose a personas seguras y pacíficas con banderas de Israel y de Australia juntas porque se acercaba a una manifestación pro-Palestina, aunque sabemos que no era una marcha. Y creo que entiendo que la policía quiere evitar la violencia, pero no podemos vivir con miedo, no podemos escondernos y no podemos proteger su derecho a ser violentos si así lo creen. O no podemos enfocar todos nuestros esfuerzos policiales en retirar a cualquiera que pueda hacerlos violentos. Así no funciona. Eso no es Australia. Defendemos el derecho de quienes desean protestar pacíficamente. Lo protegemos. No pedimos a la gente alejarse por miedo a otra multitud violenta. Si están seguros de que serán violentos, Australia debería detenerlos a ellos, no a los demás. Ese ha sido uno de los mayores problemas. Es un problema general. Yo misma vi fenómenos similares en Londres durante la protesta. La policía va a retirar a las manifestantes pro-Israel de la situación en lugar de realmente llamarlas agitadoras. Exactamente. O algo así. 3 amigas y yo, entre las miles de personas en el puente Harbour, fuimos porque pensé que no podía permitir que una marcha por la humanidad ocurriera sin intentar poner a quienes realmente merecen la humanidad de la gente, los rehenes. Levantamos los letreros y nos pidieron irnos. Solo piensas, vamos. Nos quedamos ahí sosteniendo carteles de los rehenes, ya sabes, rehenes hambrientos, demacrados. Está al revés, está volteado. ¿Y por qué todavía me enoja o me sorprende? No lo sé porque ya debería esperarlo, pero mi corazón quiere algo mejor. Creo que es porque sigue pasando. Todos sentimos este cansancio.
Quiero cambiar un poco de tema y preguntarte sobre tu experiencia personal, porque empezaste a hablar mucho sobre el tema de Israel poco después del 7 de octubre. ¿Qué fue lo que te llamó la atención sobre este tema y te hizo querer hablar al respecto? Para mí ni siquiera fue déjame pensar en cuáles podrían ser las consecuencias, porque jamás en 1.000.000 de años me habría imaginado que después del 7 de octubre saldría a oponerme vehementemente a los terroristas y a apoyar firmemente a las víctimas. ¿Alguna vez habría imaginado que eso sería controversial en mi país? Pero así es. No fue una decisión que tomé, simplemente seguí adelante y dije exactamente lo que pensaba. Ese era mi trabajo. Yo era comentarista, salía y hablaba sobre los acontecimientos mundiales. Y luego la reacción fue tan severa y significativa. Tuve que dejar a mi pequeña con su papá por un tiempo porque las amenazas de muerte eran tan intensas y tan serias que realmente temía por su seguridad. Volví a mi programa la siguiente semana, era semanal y regresé con más fuerza. Y para mí no hubo ni un segundo en el que pensara, ¿debería retroceder un poco con esto porque es horrible? La reacción me hizo ver lo importante que era esforzarme más. Y hubo una imagen que vi, y quiero decir, nadie debería necesitar más de una imagen del 7 de octubre para entender quién está del lado correcto y quién está del lado equivocado en esto. Pero hubo una imagen de una mujer siendo arrastrada por el cabello hacia un auto. Y para mí, como alguien que había pasado por una relación violenta hace muchos años y que apenas había compartido mi historia por primera vez, la reportera que hizo mi historia en Australia fue y habló con una amiga mía con la que me había distanciado en ese entonces porque ella fue a la policía y yo, ya sabes, cuando estás en esa relación no quieres que nadie haga eso. Y la entrevistaron a ella, y yo no estaba al tanto de esto, pero ella habló sobre cómo vio a mi pareja en ese entonces arrastrarme por el cabello hasta un auto cuando yo era muy joven. Y eso para mí se sintió muy personal. Y simplemente comencé mi propio camino para intentar sanar de semejante horror. Y recuerdo que pensé que después encontré seguridad y pude sanar con las personas a mi alrededor. ¿Cómo demonios va a pasar esta hermosa mujer por lo que acaba de vivir y luego irse a un túnel por cientos de días? Y todavía hay personas en túneles. Y creo que para mí he pasado por algunos horrores en mi vida, pero he podido ir a los brazos de mi familia que me ama casi inmediatamente después. Y la idea de que las personas pasen por horrores y luego sean retenidas por quienes perpetran esos horrores en túneles, creo que me afectó a un nivel muy, muy personal. Pero de nuevo digo, no necesitaba que ocurriera nada personal para entender muy, muy rápido y muy fácilmente que un lado era inmensamente malvado y el otro lado no lo era. De hecho, quiero terminar con algo positivo. Me encantaría escuchar de ti por qué crees en tus palabras que los australianos deberían apoyar a Israel y también cómo nosotros en Israel podemos ampliar nuestro apoyo a los australianos donde tenemos luchas compartidas como la lucha contra el terrorismo. Creo que todo tiene mucho sentido para mí cuando quitas la propaganda y quitas, ya sabes, esta campaña mediática masiva que claramente no me afecta a mí, pero que sí es muy efectiva y está financiada por el régimen iraní, por Qatar, por tantas naciones que nos desean el mal. Veo eso y pienso, pongamos todo eso a un lado. Creemos en las mismas cosas que Israel, valoramos las mismas cosas que Israel. Tenemos tolerancia y somos multiculturales. Israel también lo es. Es uno de los lugares más multiculturales en los que he estado. Fui a visitar el Muro Occidental y vi a una soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel y a otra soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel caminando, deteniéndose afuera de la mezquita. Una entró mientras el chico judío que llevaba una kipá sostenía sus botas. Era musulmán, entró a rezar, salió y puso su mano en el hombro de la soldado judía de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien le entregó sus botas. Se puso las botas apoyándose en él, luego se alejaron conversando y riendo. Yo miré y pensé, eso es Israel. Eso es Israel y eso es Australia.
Tenemos un grupo increíblemente diverso y asombroso de personas, la gran mayoría de las cuales han venido a esta nación y han adoptado el tipo de vida por la que dejaron sus propios países para encontrar aquí. Y veo que hay muchas similitudes. Y mira, si quieres ir a lo más básico, si eso es demasiado complejo para ti, de un lado están los terroristas que matan, masacran, violan, asesinan, lo que sea. El otro lado solo quiere paz. No ha iniciado guerras, no quiere guerras, solo quiere vivir en paz. Creo que es una decisión muy sencilla para los australianos sobre a quién apoyar. Muy bien, bueno, tenemos que terminar. Sé que te he retenido aquí más tiempo del que prometí, pero quiero agradecerte por acompañarnos hoy y por todo el trabajo que haces. Eres una voz muy, muy importante en la oscuridad del infierno mediático que existe hoy en día. Gracias por todo lo que haces, Erin. Y Emily, gracias por todo lo que haces. Eres increíble. Fuiste una de las primeras personas que vi y pensé, wow, eres asombrosa. He aprendido mucho de ti. Y bueno, es una locura que tengas que agradecerme por decir la verdad, pero ahora veo lo raro que es eso. Es un honor estar con tu gente y lo haré por el resto de mi vida. Así que gracias. Gracias por recibirme. Gracias. Antes de terminar, presentamos nuestra sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Primero, las buenas noticias de la semana. Israel preparó un nuevo lote de codlet yemení, recordando que los líderes hutíes no pueden esconderse siempre. Un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel en Sanaa eliminó a Ahmed al-Rahawi, el primer ministro hutí, junto con varios otros ministros hutíes. Evaluaciones israelíes afirman que pudieron eliminar a todo el gabinete de un solo golpe. Este ataque ocurrió durante una reunión a puerta cerrada de altos funcionarios hutíes, lo que demuestra que la inteligencia israelí los está rastreando hasta la sala y el minuto exacto. Recuerda, estos son los mismos hutíes que lanzan misiles, drones y bombas de racimo contra ciudades israelíes. Tómalo como represalia precisa y advertencia de más por venir. Nuestra mala noticia de la semana, Turquía. El dictador Erdogan está molesto por el reconocimiento de Netanyahu al genocidio armenio y por una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel contra tecnología de espionaje turca en Siria. El viernes anunció que Turquía rompe relaciones con Israel y bloquea su espacio aéreo a vuelos israelíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía luego admitió discretamente que solo los vuelos oficiales o los que llevan armas serían afectados. Ni las aerolíneas comerciales no se ven afectadas. Las acciones y agresión de Turquía en Siria, más que las palabras de Erdogan, son lo relevante para la seguridad de Israel. Las fuerzas turcas han aumentado los ataques en el norte de Siria, golpeando zonas kurdas, atacando infraestructura civil y avanzando en la búsqueda de Erdogan de un imperio otomano. Ahora, esta escalada no es solo un problema de Siria. Por supuesto, amenaza directamente la seguridad de Israel. Y como hemos visto hasta ahora, las fuerzas de defensa de Israel no tolerarán la creciente agresión de Turquía en la región, ni se quedarán de brazos cruzados mientras Erdogan intenta reescribir el mapa de Medio Oriente. Y ahora nuestra fea historia de la semana. Hay un individuo vil en Canadá que aparentemente sufre de una grave degeneración cerebral, basándonos en la profunda estupidez de sus recientes declaraciones antisemitas. Ali Badshah, un actor canadiense de origen pakistaní, ha apoyado repetida y explícitamente a la República Islámica, ha pedido enterrar a los sionistas y ha estado grabando videos atrozmente antisemitas dirigidos a la comunidad judía, no israelí, judía. Échenle un vistazo. El problema es más grande que el sionismo, es la supremacía judía. Uno debe preguntarse por qué estas personas siempre dicen, tengo tanto miedo de lo que nos va a pasar. Nuestra comunidad tiene miedo. Tu comunidad tiene mucho miedo en este momento porque en el fondo todos saben lo racistas y malvados que son. Todos saben que ven al resto de nosotros como ganado. Todos saben que nos están matando en masa en Palestina en este momento sin ningún remordimiento. Ni siquiera nos ven como humanos. Por eso tienen tanto miedo, porque piensan que cuando el mundo se entere y se está enterando, vamos a voltearnos contra ustedes y hacerles lo que nos han hecho a nosotros. Pero no, aquí está la diferencia. Nosotros sí somos seres humanos. Ahora, algunas personas podrían ver eso y decir por qué darle atención, solo estás aumentando el impacto. Pero la verdad es que en Canadá ahora mismo muchos de mis amigos y colegas han señalado que ni siquiera sienten que la policía esté de su lado cuando se trata de tomar en serio los crímenes de odio contra los judíos.
A pesar de eso, los ataques contra los judíos canadienses siguen aumentando y Ali aquí parece estar pidiendo más. Esto no debe quedar sin respuesta, no debe normalizarse, y no es una crítica a Israel. Es un odio hacia los judíos descarado y las autoridades deben detenerlo antes de que ocurran más ataques. Los judíos canadienses no deberían tener que vivir con miedo por la tolerancia a la intolerancia. Eso es todo por esta semana en Acceso a la Verdad. Por supuesto, regresaremos la próxima semana, como siempre, con más discusiones e historias desde Medio Oriente hasta Occidente. Soy Emily Schrader. Sígueme en redes sociales, Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana en Eje de la Verdad, solo en JNS.